Y aquí, ¿qué hacían nuestros indígenas? Que sembraban el maíz, la yuca, pescaban, tenían una civilización. Teníamos más bien mucho que enseñarle a los europeos. Hacia lo que hoy es Colombia y Venezuela y entramos en el Virreinato de Nueva Granada. Exacto, y aquí en la Nueva Granada, que llaman los españoles, había un mosaico de pueblos muy diversos, nada que ver con los aztecas. Se llamaban a sí mismos chibchas, que quiere decir pobladores. Estos no construyeron estados ni civilizaciones, pero, ojo, desarrollaron una maestría sin igual en la orfebrería del oro y del cobre, en los metales. Sus obras son aún más ricas que las de los incas, ¿no? Bueno, pues estos también practicaron abundantes sacrificios humanos. Lo sabemos, pues como siempre, por las fuentes de la época, que luego las excavaciones arqueológicas contemporáneas han comprobado, ¿no? Aquí era especialmente frecuente el sacrificio ritual de niños que se ofrecían al sol. Había un auténtico mercado de niños para esto. Los niños los llamaban moshas, ¿no? Y bueno, los caciques los compraban a muy alto precio. Mientras eran pequeños los dedicaban al culto sagrado, cantaban, celebraban oficios y al llegar a la pubertad los sacrificaban. Frecuentemente dejaban su cuerpo expuesto al sol en señal de reverencia, ¿no? Estos cadáveres se convertían así en objetos sagrados. Fíjate que cuando los españoles llegan a aquellas sierras, en tierras, por ejemplo, de los indios de Gacheta, se quedan absolutamente estupefactos al ver que los indios les arrojan cadáveres de niños. Bueno, pues eran estos niños sacrificados al sol, ¿no? Pero el rasgo más singular no queda ahí. Los chichas practicaban la antropofagia. Sí, esto es un poco tremendo, la verdad. Eso sobre todo de los enemigos vencidos en la guerra. Hay un testimonio de uno de los grandes cronistas de Indias, Pedro Cieza de León, que estuvo en América entre 1535 y 1550, pasó allí muchos años, y trató muy estrechamente a uno de los grandes caciques de los chibchas, el gran cacique Nutibara. Bueno, pues Cieza de León nos dejó muchos detalles de estas costumbres. Fíjate cómo lo cuenta. Junto al aposento de Nutibara, y lo mismo en todas las casas de sus capitanes, tenían puestas muchas cabezas de sus enemigos, que ya habían comido, las cuales tenían allí como en señal de triunfo. Todos los naturales de esta región comen carne humana, y no se perdonan en este caso, porque en tomándose unos a otros, como no sean naturales de un propio pueblo, se comen. Gustaban especialmente de la tierna carne de los niños, y oí decir que los señores o caciques de estos valles buscaban de las tierras de sus enemigos todas las mujeres que podían, las cuales, traídas a sus casas, usaban con ellas como con las suyas propias. Y si se empreñaban de ellos, los hijos que nacían, los criaban con mucho regalo hasta que habían 12 o 13 años, y de esta edad estaban bien gordos, los comían con gran sabor, sin mirar que era su sustancia y carne propia. Y de esta manera tenían mujeres para solamente engendrar hijos en ellas para después comer. Al poniente de Cali pude ver que estaban puestos por orden muchos cuerpos de hombres muertos, de los que habían vencido y preso en las guerras, todos abiertos. Y abríanlos con los cuchillos de pedernal y los desollaban, y después de haber comido la carne, henchían los cueros de ceniza y hacíanles rostros de cera con sus propias cabezas. Poníanlos de tal manera que parecían hombres vivos, de lo cual ellos se gloriaban y lo tenían por gran valentía, diciendo que de sus mayores lo aprendieron. No, pero ellos nos enseñaron la agricultura, la industria, el idioma castellano y la religión cristiana. Como ves, los indígenas iban cambiando y adquiriendo conocimientos nuevos y necesarios para la vida, impuestos por la civilización de aquella época. A nuestros indígenas los masacraron. No fue que vinieron a enseñarlos y a civilizarlos, los masacraron, compadre. Los acabaron casi.
Es un atentado contra nuestra propia sangre, ¿vale? Contra nuestra propia dignidad. Los masacraron, compadre. Los acabaron casi. ¿Quiénes? Los españoles. Los españoles.